Bases biológicas de la conducta. Antecedentes históricos de la psicología fisiológica. El sistema nervioso se considera como intermediario entre el mundo exterior y la mente, así como también los nervios dejan de ser tubos sin contenido para ser fibras que conducen una especie de vibración. Dentro de los autores más destacados se encuentra Raymond, que estableció las bases de la conducción nerviosa por medio de la actividad eléctrica. A esto se les llama impulsos. También se encuentra Florence, que es un cirujano que identifica 6 áreas que controlan ciertas funciones, estableciéndose las bases del desarrollo de la neurofisiología. Se encuentra también Sherrington, que abrió camino a lo que posteriormente sería la psicología conductual del siglo XX, que iniciaron Watson e Ivan Pavlov. Él también habla sobre la sinapsis neuronal. También nos menciona a Darwin, quien es el que inicia el cuestionamiento teológico del origen del universo y la creación del hombre. Dentro de estos antecedentes se encuentra una doctrina pseudocientífica que menciona que las facultades mentales se encuentran de acuerdo a las protuberancias del cráneo. A esta se le llama frenología. Así como también se abre una línea científica que se dedica a los estudios de las sensaciones desde el punto de vista físico y anatómico, y que analiza las propiedades de los órganos de la percepción. A esta se le denomina psicofísica. Neurociencia, bloques de construcción del sistema nervioso, funciones de las neuronas, tipos de neuronas, transmisión sináptica. Una neurona son células nerviosas capaces de transmitir o recibir información en señales químicas y eléctricas. Están compuestas por neuritas, dendritas y axones. La señal o bien la información no se pierde, se reconectan por medio de la plasticidad. Tipos de neuronas. La unipolar es la neurona que posee una neurita que abarca una distancia corta de un cuerpo celular. Es la conexión más rápida a nivel neuronal. La bipolar tiene 2 acciones con sus correspondientes dendritas de manera opuesta. Su función es enviar y recibir señales de tipo sensorial. Multipolar. Es la información que proviene de otras neuronas encargadas de interconectar toda la información proveniente del cuerpo. Neurotransmisores, sustancias intercomunicadoras de las neuronas. Tiene una gran influencia en el comportamiento. El cerebro. El órgano central encargado de las funciones de todo el cuerpo. Procesos cognitivos como la percepción, memoria, razonamiento, lenguaje a través de los sentidos. Procesar, codificar e interpretar tiene funciones internas como la homeostasis, encargada de producir hormonas. Está compuesta por 4 lóbulos: frontal, parental, temporal y occipital. Áreas cerebrales: encéfalo, médula espinal y cerebelo. El encéfalo se encarga de todo el sistema nervioso, conocidos como nervios o fibras nerviosas. El hipotálamo es la base del cerebro. Como funciones, tiene la homeostasis, se refiere al hambre, la satisfacción sexual y el equilibrio de la temperatura. La médula espinal se encarga de la coordinación de todo el cuerpo, precisión y facilidad. El cerebelo se está encargado de las funciones de aprendizaje, tanto sensoriales y motoras, como realizar un deporte. La sinapsis es la conexión neuronal. ¿Qué es el sistema nervioso? Es el responsable de las funciones de todo el organismo, tanto de supervivencia como de diversos procesos adaptativos. ¿Cómo se desarrolla el sistema nervioso? Este trabaja mediante complejas redes neuronales. 3 son las funciones primordiales que desempeña el sistema nervioso. 1. Las funciones motoras. 2. La función de homeostasis. 3. La conciencia humana. Es posible abordar 2 orígenes del sistema nervioso. Uno que se refiere a la evolución a través de tiempo y otro que se centra en el desarrollo desde la concepción, es decir, desde el embrión. A esto lo llamamos organogénesis. Esta comienza posterior a la unión entre el óvulo y el espermatozoide.
El periodo de desarrollo y evolución del sistema nervioso no concluye con el nacimiento, prosigue de manera activa la configuración y reconfiguración de nuevas redes neuronales hasta que el individuo alcanza aproximadamente los 20 años. ¿Cuáles son los procesos básicos del sistema nervioso? Los procesos básicos se dividen en procesos sensoperceptuales, que son aquellos que brindan información al organismo de lo que acontece en el exterior, las señales de dolor, el frío, calor, luz, los sonidos, entre otros estímulos. La atención. Como proceso implica el reconocimiento del entorno para poder moverse. El proceso de la atención se puede clasificar en dos: atención selectiva y atención específica. También está el aprendizaje, que es el proceso por el cual el ser humano adquiere información que posiblemente desarrolle como un proceso o un posterior conocimiento. El aprendizaje depende además de dos clases de pensamiento a las que se denomina pensamiento convergente y pensamiento divergente. La convergencia es la forma en que cada individuo soluciona problemas, utilizando la lógica de lo previamente aprendido, es decir, se vale de la experiencia. Genera aprendizajes asociativos y lineales basados en la lógica de la experiencia exitosa, es decir, si funcionó antes se puede repetir. La divergencia es el opuesto al pensamiento convergente, porque en lugar de ser lineal, el pensamiento divergente es capaz de analizar de manera multicausal, se caracteriza por utilizar la creatividad en solución de problemas y la innovación. La lógica de este tipo de pensamiento consiste en el principio de ensayo y error, en el que las opciones generan posibilidades en la solución de algún problema. Entre más opciones, más posibilidades se tendrán de solucionar un problema y por consecuencia de aprender. La motivación y la emoción. Tanto motivación como emoción son palabras que derivan de movimiento y esta es la consecuencia de la percepción. Toda emoción y motivación que el organismo surja de una necesidad que es fisiológica. La ontogenia del sistema nervioso está compuesta por el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, cerebelo, el puente, el bulbo raquídeo, la médula espinal y la parte no dilatada del tubo neuronal. Las operaciones mentales es el proceso por el cual se entrelazan las estructuras y las funciones cerebrales. Es un conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de estimulación. Existen tres tipos: simples, complejas y de estructura mental. La integración sináptica es una de las consecuencias de los fenómenos de sumación inhibitorios. Existen dos potenciales excitatorios, están disminuidos porque se suman con un potencial inhibitorio. La suma de los potenciales está por debajo del potencial umbral, por lo que este se genera un potencial de acción. La plasticidad cerebral es la capacidad adaptativa del CN para regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas, ambientales o del desarrollo. Las células tienen memoria y el corazón carga un código energético especial que nos conecta con los demás seres humanos y con el mundo que nos rodea. La memoria celular es cada célula del cuerpo que reacciona a todo lo que dice nuestra mente y a todo lo que siente nuestro corazón. La sanación implica liberación, prestar atención al cuerpo a veces porque se enferma es para que sane el alma. La vida, en cambio, es el crecimiento, pero que forma parte de lo opcional, o la reprogramación e información que lleva a la sanación. La teoría hebbiana describe un mecanismo básico de plasticidad sináptica, en el que el valor de una conexión se incrementa si las neuronas de ambos lados de dicha sinapsis se activan repetidas veces de forma simultánea. Supongamos que la persistencia de una actividad repetitiva, o bien a lo que llamamos una señal, tiende a inducir cambios celulares duraderos que promueven su estabilidad. El arco reflejo es la vía nerviosa que recorre el arco vertebral y que controla el acto reflejo. En algunos animales, la mayoría de las neuronas sensitivas no pasan directamente al cerebro, sino que existe sinapsis en la médula espinal. Esta característica permite que los actos reflejos ocurran relativamente rápido al activar motoneuronas, sin que éstas retrasen la señal al pasar por el cerebro, aunque ésta recibe información sensitiva mientras el arco reflejo ocurre. Si solo intervienen en este proceso dos neuronas, la sensitiva y la motora, el arco reflejo será simple, lo que podemos decir que el arco reflejo será compuesto.
El ser humano capta toda la información del mundo exterior a través de los sentidos. A esto se le llama elementos sensoriales. Son aquellos elementos que podemos percibir con nuestros sentidos, como por ejemplo los visuales, donde entran los colores, la forma y la textura; los auditivos, donde entran sonidos y música; los táctiles, donde identificamos texturas y formas; y los olfativos, que son los olores y las fragancias. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular el funcionamiento de los órganos internos. El objetivo es mantener la homeostasis en el organismo, es decir, el equilibrio. El sistema nervioso autónomo necesita de dos mecanismos para efectuar sus funciones. El primero es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de regular las actividades del organismo cuando se encuentran en condiciones de estrés y actividad física y necesita moverse de manera energética. Funciona estimulando los niveles del ritmo cardíaco, preparando al organismo para la actividad física. El sistema nervioso parasimpático funciona con acciones contrarias, como la alimentación, digestión y reposo, es decir, baja los niveles de la respiración y el ritmo cardíaco, preparando al organismo para el descanso. No todas las señales llegan y salen del cerebro. Algunas llegan a la médula espinal y regresan al órgano del que provinieron. A eso se le llama arco reflejo. Este tiene la función de regular reacciones conscientes por medio de centros de integración, cada uno con funciones diferentes, como el sueño, vigilia, impulsos, reacciones por dolor, enojo o placer. Todo esto se realiza de forma inconsciente, sin embargo, está relacionado con lo que ocurre en el medio. Bases biológicas.